Bien, que el Señor nos bendiga. Qué maravilloso es poder conversar con Dios. En medio de todo lo que nosotros estamos viviendo en este mundo. La corriente de este mundo es malvada, es perversa. Muchas veces nosotros queremos servir al Señor y nos cuesta. Queremos luchar contra todas las adversidades que tenemos y nos cuesta. Pero tomados de la mano del Señor es la victoria segura en nuestra vida. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana el Señor nos ha traído a su casa de oración. En esta mañana Cristo, gloria al Señor, es el que ha puesto en nuestro corazón, a través de la persona del Espíritu Santo, de poder traernos a este lugar para poder comprender y entender que sin Él no somos nada. Mi vida, su vida le pertenece a Dios por sobre todas las cosas. Me gozaba a través de la lectura bíblica que dio mi hermano, porque Dios, ¿no es cierto? Aquí hay una comunión. Quien nos guía se llama Espíritu Santo de Dios, por sobre todas las cosas. Que Dios bendiga al varón que ha venido ahí atrás, ¿no es cierto? Que el Señor lo ayude en esta mañana. Si Dios lo trajo es por algún propósito que tiene con Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Busque a través del libro de Hebreos, en esta mañana. El libro de Hebreos, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y Dios me la ha confirmado esta mañana a través del coordinador. Dios no se equivoca. Dios es misericordioso, Dios es bueno. Ese Dios de amor. Doy la cordial bienvenida a todos los que han llegado en esta mañana. El libro de Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 y 2 de las Sagradas Escrituras. Hebreos 12. Si la han encontrado, vamos poniendo de pie para la lectura de la palabra de Dios, como estamos enseñados. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Qué maravilloso, qué lindo esos gestos que me encantan cuando nos preocupamos de aquellos que vienen llegando y poder pasarles las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Tome ese asiento, reciba su asiento. Ya se ha orado por el predicador, por el portador de la palabra del Señor. Y quiero comenzar esta mañana diciendo lo siguiente, contando una historia. Había una jovencita que ella estudiaba, ¿no es cierto?, para ser piloto de avión. Y en uno de sus vuelos, ella iba sola, y dice que dentro del vuelo vino una nubosidad tan grande que ella no podía ver absolutamente nada, y se comenzó a poner nerviosa y comenzó a perder, ¿no es cierto?, el sentido de la orientación. Y por radio comenzó a llamar, a pedir ayuda, porque ella no podía salir de ese lugar. Y dice que ella comenzó a llamar por radio y a lo lejos un operador del aeropuerto le contestó. Ella no lo conocía, pero ese hombre, ¿no es cierto?, ese personaje que le contestó, dice que comenzó a guiarla. A través de los instrumentos, dice que comenzó a guiarla para que ella pudiera llegar a un aeropuerto que había a una cierta distancia. Dentro de lo que ella no veía, él le comenzó a enseñar y a decir, tienes que hacer esto, y comenzó a guiarla, hasta que ella llegó a un lugar seguro.
puso su vida en las manos de alguien que ella no conocía. ¿No es cierto? Ella confió en alguien que ella nunca había visto. Y dice que ella logró salir de aquella tormenta, llegó a un lugar seguro, ¿no es cierto? Y pudo aterrizar con seguridad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hoy día nuestra vida la ponemos en las manos de alguien que nosotros no conocíamos. Él hoy día nos está guiando a través de la persona del Espíritu Santo. Y el final de nuestra trayectoria, si nosotros obedecemos al Señor, al final de nuestra vida, si nosotros hacemos caso a la palabra del Señor, ¿no es cierto?, tendremos también la victoria en nuestras vidas. Por eso la palabra en esta mañana nos habla, puesto los ojos en Jesús, el título que tiene este mensaje. Y comienza diciendo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Comienza a hablarnos. Antes de este mensaje del capítulo 12, encontramos el capítulo 11, donde nos habla, ¿no es cierto?, de aquellos hombres que fueron hombres de fe, aquellos hombres, ¿no es cierto?, que Dios nos enseñó, a aquellos patriarcas, aquellos héroes de la fe. Y comienza a nosotros a enseñarnos en estos tiempos. Esta carta a los hebreos es muy maravillosa, muy hermoso lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que correr una carrera para poder comprender, ¿no es cierto?, el propósito de Dios. Tenemos que correr una carrera y durante toda nuestra vida, ¿no es cierto?, en el mundo tenemos que correr esta carrera que el Señor nos ha dado. Recuerde que el Señor nos escogió, que Él nos apartó, que un día estábamos nosotros muertos en nuestros propios delitos, en nuestros propios pecados. El Señor nos sale al encuentro y el Señor hizo, ¿no es cierto?, en nosotros algo tan maravilloso como fue perdonar nuestros pecados, porque éramos pecadores por naturaleza y somos pecadores por naturaleza. Él no miró nuestra condición, Él no miró, ¿no es cierto?, que nosotros no valíamos absolutamente nada. Él nos llamó, simplemente nos trajo a este lugar, simplemente Él, ¿no es cierto?, nos tomó, nos trajo, nos dirigió a este lugar. Y aquí el Señor ha cambiado, ha transformado nuestro corazón, ha transformado nuestra vida. Él ha cambiado nuestro lamento en gozo, en alegría. Hoy día, digan lo que digan, somos personas felices porque amamos a Dios, porque hemos aprendido a conocerle. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos enfermedades, vivimos momentos adversos, pero somos personas felices porque hemos conocido al Rey de Reyes, Señor de Señores. Comienza esta palabra, ¿no es cierto?, hablando a nuestra vida. ¿Cómo debemos de correr esta carrera? ¿Cómo debemos dirigirnos en este caminar que el Señor nos ha trazado? Dice la palabra del Señor, con paciencia. Tenemos que correr, ¿no es cierto?, esta carrera con perseverancia, con paciencia, con perseverancia y ser constante en la vida de cada uno de nosotros. Hay adversidad en este mundo, hay adversidades, tenemos dificultades, pero el Señor nos ha dicho por intermedio de su palabra y nos deja la enseñanza más maravillosa que nosotros podemos decir. El Señor lo único que nos pide es que tenemos que esforzarnos. Gloria al Señor, así dice la palabra del Señor. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nadie nos está apresurando. Nadie nos está, ¿no es cierto?, obligando a hacer cosas adversas. El Señor solamente nos ha dicho que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Gloria al Señor, en Cristo Jesús. Estamos corriendo esta carrera en este mundo que es malvado, en este mundo que se ha olvidado de que hay un Dios, un Creador. Todo lo que nuestros ojos ven, lo creó Dios para nosotros, para que podamos disfrutarlo. Toda la creación, todo Él lo hizo perfecto, todo Él lo hizo para que sus hijos lo pudiéramos disfrutar. Y Él nos ha dado todas las cosas. Pero todos sabemos que tenemos un rival, un archienemigo, aquel que no duerme y no deja dormir, aquel que nos quiere hacer la vida a cuadro, aquel que comienza a hablarnos al oído, a decirnos, mira tu Dios cómo te tiene, a decirnos, mira tu Dios, se olvidó de ti, mira a los hermanos, no te saludan, no te hablan, no te reciben, y comienza Él a trabajar. Pero la palabra de esta mañana nos habla y nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Cuando me habla el Señor a través de la palabra del Señor y nos dice, puesto los ojos en Jesús, ¿qué nos quiere decir el Señor esta mañana? Tendremos adversidades,
tendremos problemas y podremos poner como ejemplo a Pedro. Pedro, ¿no es cierto?, el discípulo que era un discípulo que le gustaba estar en todas. Aquel que se atrevió a caminar sobre las aguas. Cuando le dice a Jesucristo, si eres tú, permite que yo vaya, y él caminó sobre las aguas. Y siempre miramos el ejemplo, pero Pedro se hundió. Obviamente porque era un ser humano común y corriente como todos nosotros. Pero mientras él tuvo su mirada en Cristo, él pudo avanzar, él pudo caminar. Y cuando él apartó su mirada del Salvador, de aquel que había llegado a nuestra vida, cuando él apartó su mirada de él, ¿no es cierto?, dice que él se hundió. Él comenzó, ¿no es cierto?, a decaer y a pedir socorro. Por eso en esta mañana el Señor nos habla que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo por sobre todas las cosas. Cuando nosotros comencemos a mirar a diferentes lugares y apartemos la mirada de Jesucristo, vamos a llenarnos de problemas, de dificultades, vamos a llenarnos de toda la basura que tiene este mundo, vamos a llenarnos de todo lo que el enemigo ha sacado para distraernos, vamos a llenarnos de toda la adversidad que hay en este mundo. Por eso el Señor nos habla esta mañana. Comienza diciendo estas palabras, dice, por tanto, haciendo referencia, nuevamente lo digo, al capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde nos habla de la fe, de aquellos hombres que murieron con una fe, con una esperanza, aquellos que corrieron una carrera como también la estamos corriendo nosotros, aquellos que tuvieron dificultades, aquellos que padecieron, aquellos que fueron perseguidos, aquellos que les quitaron la vida, pero no apartaron su mirada de Dios, del objetivo que Dios le había dado. Por eso tenemos una nube de testigos que hoy día nos están mirando, y son testigos también visibles, porque nosotros como cristianos somos carta leída. La gente ha puesto sus ojos en nosotros, pero más grande es poner la mirada, ¿no es cierto?, sobre aquellos héroes de la fe que partieron de este mundo creyendo, ¿no es cierto?, y cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas y en la vida de ellos. Jesús nos invita en esta mañana a despojarnos de todo lo que nos impida a correr esta carrera, todo lo que nos impida perseverar en la fe. El Señor, a través de su palabra esta mañana, nos invita a que tenemos que despojarnos de todo lo que nos mantiene truncados, ¿no es cierto?, como esta mujer que se perdió, ¿no es cierto?, en la avioneta, pero puso su vida en las manos de un hombre que no conocía. ¿Cuántos más nosotros hemos puesto nuestra vida en el hacedor de la vida? Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que el Señor nos ayude. Qué grande, qué grandeza es, qué maravilloso es. No hemos venido solamente para poder entonar una alabanza, cantar alabanza, escuchar, ¿no es cierto?, todo lo que vamos a hacer como iglesia. Hemos venido para poder oír la palabra de Dios. Hemos podido venir, ¿no es cierto?, a esta cariñosa invitación que nos hace el Salvador del mundo por intermedio de la palabra de Dios. Nos asedian las dificultades. Tenemos hoy día tantas dificultades y hoy día el ser humano ha puesto su mirada en el hombre. Cada nación, cada país está viviendo sus propias dificultades. Cada lugar en el mundo donde usted escuche hay dificultades. Nuestro país, Chile, no está ajeno a lo que nosotros estamos viviendo. Pero hay una cosa, gloria al Señor, que es tan maravillosa, que nos habla el Señor esta mañana, que nuestra mirada no tiene que estar, ¿no es cierto?, en el gobierno de turno. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en los hombres. Nuestra mirada no tiene que estar puesta ni siquiera en el pastor, porque nosotros los pastores nos caemos, tenemos debilidades, tenemos dificultades, nos enfermamos. Pero cuando el Señor me habla que ponga mi mirada en el autor y el consumador de la fe, gloria al Señor, en Jesucristo, cuando aprendemos a poner nuestra mirada en Cristo, gloria al Señor, hay bendición en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. En nuestro alrededor estamos rodeados de personas que nos observan. ¿Es así o no? En su trabajo, en nuestro actual, en donde usted vive, hay personas que han puesto su mirada en nosotros. Y el mundo es burlesco. El mundo es malo, es perverso. Si usted se tropezó, el mundo se va a reír de usted. Le va a cuestionar y ellos se caen, se aporrean, se embarran y hacen todo y nadie les dice absolutamente nada. Nosotros los cristianos se nos para una mosca en la frente y la gente ve. Porque las personas son malos, son perversas. ¿Sabe por qué? Porque ellos están dirigidos por el príncipe de este mundo.
que Él lo único que quiere hacer en nuestra vida, ¿no es cierto?, es vernos caer, es vernos tropezar. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos hombres que hablan las Sagradas Escrituras pusieron su mirada en los hombres? El salmista decía: Señor, ¿por qué prosperan los malos? ¿Por qué ellos prosperan y nosotros estamos ahí esperando la bendición y oramos y pedimos y rogamos al Señor? Siempre hay muchos que se han apartado de Dios. Siempre. Y hay un versículo que me llama mucho la atención. Hay un versículo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6. Y me llama mucho la atención. En el libro de Juan, capítulo 6, dice lo siguiente en el versículo 66. Mire el numerito. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 66, dice lo siguiente. Desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Desde cuando estaba Jesucristo, desde cuando Él andaba por las calles polvorientas, Galilea, Samaria y en todos los lugares donde Él anduvo, muchos le siguieron. Y dice que muchos discípulos, muchos de los que andaban con Él se apartaron y nunca más volvieron. Y hoy día nosotros no estamos ajenos a que muchos de los que están al lado nuestro, muchos de los que caminan con nosotros, se aparten de Dios y nunca más vuelvan. Porque si lo hicieron con Él, porque está escrito, porque tenemos un adversario que ofrecer un mundo, ¿no es cierto?, muy, muy maravilloso a los ojos del ser humano, pero detrás de eso hay mucho sufrimiento. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Por eso cuando el Señor nos habla en esta mañana y nos dice que tenemos que correr esta carrera con paciencia, esta carrera, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha puesto, no debemos desesperarnos, no debemos de sacar nuestra mirada de donde el Señor nos ha llamado. Nuestra mirada está puesta en Cristo por sobre todas las cosas. Tenemos adversidades, tenemos problemas, hay enfermedades de por medio que muchas veces nos asedian, que muchas veces nos hacen caer, nos hacen a lo mejor menguar nuestra fe, pero tienen que estar nuestros ojos puestos siempre en Él, en el Creador, en el Autor y Consumador. ¿Por qué nos habla? Y pensaba en esta palabra yo, porque Él habla, ¿no es cierto?, que es el Autor y Consumador, porque Él fue capaz de soportar todo el aprobio, fue capaz de ofrecerse, ¿no es cierto?, para entregar su vida en el Calvario de la cruz y morir en una cruz, ¿no es cierto?, con todo el desprestigio tremendo de morir en una cruz, porque eso era, ¿no es cierto?, para la gente más mala en aquel entonces. Y Él no temió de hacerlo. Él entregó su vida, se entregó por amor a nosotros. Por amor a cada uno de nosotros, Él se entregó y fue capaz de pasar toda esta dificultad. Por eso, iglesia amada, cuando hoy día el Señor nos habla, la carrera, ¿no es cierto?, que nosotros vamos corriendo, la carrera que el Señor nos ha encomendado, ¿no es cierto?, y Él se pone como ejemplo de confianza en nuestra vida, porque el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es el de Jesucristo, porque Él nunca falló, porque Él no se equivocó. Él, ¿no es cierto?, vino para ofrecerse. Él pudo llamar cantidad de ángeles para que lo sacaran de toda esta situación, pero Él estuvo dispuesto a pagar por nosotros. Él estuvo dispuesto a pagar el precio para poder hoy día nosotros tener esta libertad de poder reunirnos en este lugar. Pero son muchos los que se han vuelto atrás, muchos los que han quedado en el camino, muchos que buscan la iglesia perfecta. La iglesia perfecta no existe. La iglesia perfecta no existe. La única iglesia perfecta estará un día allá en la Nueva Jerusalén. Por eso el Señor nos habla esta mañana. Correr esta carrera requiere mucho esfuerzo. Tenemos que esforzarnos en la vida. Y muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negarnos a las cosas que a nosotros nos agradan, nos gustan. Porque a esta carne que nosotros llevamos encima le gustan las cosas de este mundo. No podemos decir, no. Porque nos gustan las cosas de este mundo. ¿Cuántas veces nos vemos ahí moviéndonos, no es cierto? ¿Cuántas veces nos pasa? Si nos pasa, porque a esta carne le gusta todo lo que hay en este mundo. Por eso que el Señor nos aconseja en esta mañana que nuestra mirada esté puesta en Jesucristo. El sacrificio que Él hizo en el Calvario de la cruz, el sacrificio que no se negó,
de que le clavaran esos clavos en sus manos, en sus pies, que recibiera esa lanza en su costado, que le pusiera una corona de espinas, no se negó a eso. Él no se negó. Pero sí que sé que es el autor y el consumador de la fe. Por eso Él nos habla, por eso Él nos enseña, por eso que Él nos ha amado con amor eterno. El Señor nos ha amado. El Señor te ama, iglesia. El Señor te ama. El Señor te ama. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo por sobre todas las cosas. En nuestro mayor ejemplo que nosotros podamos tener en nuestro Salvador Jesucristo. Los hombres fallaron, los hombres cayeron. Muchos hombres, capítulo 11 nos habla de muchos hombres, de la fe de Abraham, de la fe de Enoc, nos habla de tantos hombres que realmente vivieron momentos difíciles en sus vidas, simplemente por creer. Si vemos uno de los que tanto que padeció, y siempre hablamos de Job. Job todo, él lo tenía todo, absolutamente todo. Pero él prefirió perderlo todo, pero no perder su relación con Dios. Bellas palabras, lo he escuchado mucho en momentos difíciles, en los desastres. Cuando muchos de nuestros hermanos repiten, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de nuestro Dios bendito por sobre todas las cosas. Y eso nos lleva a nosotros a entender que el propósito de la fe mueve montaña. Si el Señor muchas veces nos saca de algún lugar y nos hiere y pasamos momentos difíciles y comenzamos a preguntarle al Señor si Dios nos saca, porque siempre Dios tendrá algo mejor para nosotros. El otro día leía lo siguiente y me llamó mucho la atención y decía, la historia cuenta de que el papá le regaló un reloj a su hijo. Todo tiene que haberla leído, ¿no es cierto? Y le dijo, cuando se lo regala, le dice, quiero que lo lleves para que sea valorizado, un reloj antiguo que ya no valía nada. Le dice que lo lleva a un lugar, lo miraron y le daban apenas un par de pesos porque eran muy antiguos. Y le dijo, papá, poco dinero me dan. Y dice, no, tienes que ir a otro lugar. Anda a una casa de remate, a ver cuánto te dan. Y llega a ese lugar y dice, viene de vuelta, le dice, papá, en el lugar de remate me da mucho menos. Entonces el papá le dice por tercera vez, no, llévalo a un lugar de antigüedades. Y llega él contento, le dice, papá, me da mucho dinero porque es un reloj de mucho valor. Entonces le dice, eso yo lo quiero que tú aprendas, que en el lugar correcto siempre te van a valorizar. Gloria al Señor. En el lugar correcto siempre los van a valorizar. Y usted ha llegado al lugar correcto porque mi Cristo siempre a usted le va a valorizar. El Señor Jesucristo nunca nos va a desechar. A pesar de lo que nosotros podamos ser, a lo mejor somos chuecos, a lo mejor somos, me va a perdonar la frase, somos juleros como hijos de Dios. Pero el Señor, mientras nos esforcemos, mientras corramos esta carrera, ¿no es cierto?, con paciencia, el Señor nos va a valorizar. El Señor nos va a amar con amor eterno, porque Él nos ha amado con amor eterno. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude. Que corramos esta carrera, puesto los ojos en Jesús. No es solo decir yo miro a Jesús. No solo miro a Jesús, es mirarlo, gloria al Señor, y hacer su obra. El escuchar la palabra del Señor esta mañana no te va a hacer salvo. El escuchar la palabra de Dios no nos va a hacer salvo. Pero poner la palabra de Dios en práctica y hacerla y vivirla, eso nos llevará a la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios para siempre. Eso es lo que Dios quiere, que esta palabra hay que ponerla por obra, que a pesar de las dificultades, a pesar que a lo mejor no hay trabajo, a pesar que muchas veces miramos la despensa del hogar y ya está faltando todo, gloria al Señor, pero dice que la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, y el Señor es el que va a proveer. Yo sé que aquí muchos hemos pasado dificultades, pero a nadie le ha faltado el pan ni el agua, siempre ha habido algo en nuestra mesa. Conversábamos esta mañana con mi esposa, hoy día en las tiendas ya faltan muchas cosas, pero la gente del mundo sigue con el consumismo, sigue comprando, sigue invirtiendo, sigue, ¿no es cierto?, adquiriendo cosas, porque así está el mundo. Hoy día está viviendo, ¿no es cierto?, un momento tan adverso, pero el consumismo siempre va a seguir. Pero el Hijo de Dios es inteligente. El Hijo del Señor, ¿no es cierto?, espera en Dios por sobre todas las cosas. El Hijo de Dios es el que nos ha
llamado cuando Él nos dijo que pongamos nuestra mirada en Él por sobre todas las cosas, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor, es el iniciador. Autor significa iniciador de nuestra fe y quiere decir que nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él, por sobre todas las cosas. Mi fe, mi confianza está puesta en Dios. ¿Cree en Dios usted? ¿Cree en Dios usted? ¿Está capacitado para hacer la voluntad de Dios? Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos. Todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, todo lo que anhelo en mi corazón, todo. ¿Cuántos se esfuerzan? Mire, ¿sabe cómo es el mundo? Es de la siguiente manera. El hombre que no tiene bicicleta, anhela con tener una bicicleta. Anhela. Yo me acuerdo que mi hija, cuando chica, nosotros no teníamos buena situación, pero ella anhelaba en su corazón tener una bicicleta. Anhelaba y miraba, ¿no es cierto?, todos los que tenían bicicleta. Y a veces pasábamos por casas bien así, bien pobres. Y ella pasaba y decía, son pobres, pero tienen bicicleta. Ahí mi hija Nicole quedó para la historia. Cuando ya uno ya tiene una bicicleta, ¿no es cierto? Ah, buena la bicicleta, contento. No, después quiere una moto. Y quiere una moto y se esfuerza, y quiere una moto y se esfuerza, y quiere una moto, y compró la moto. ¿Tiene la moto un tiempo? No, quiere un auto. Y así es el mundo. Y así es la iglesia de la misma forma. Yo vengo de una iglesia donde se competía más por la vestimenta que por servir al Señor. ¿Era así o no, mi hermano? El que tenía mejor traje, ¿no es cierto? El otro, en la otra semana llegaba con otro mejor y era una competencia tremenda. Y el Evangelio no es para competir en este mundo. El Evangelio que el Señor nos ha llamado, nos ha presentado, es para la salvación del alma. No es para este mundo, es para una vida mucho mejor que la que tenemos hoy día. Eso es. Por eso que el Señor nos habla esta mañana, nos enseña por intermedio de su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. No se avergonzó, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él vino, ¿no es cierto?, a ofrendar su vida en el Calvario de la cruz, que era morir en la cruz, era lo más bajo. Pero Él se hizo vil por nosotros, por pagar un precio por nosotros. Hoy día Él nos ha puesto en lugares de privilegio. En lugares de privilegio, el precio está pago. El precio lo pagó Cristo en el Calvario de la cruz, para que usted y yo estemos en lugares de privilegio. Hoy día ser un cristiano, un evangélico, no es poca cosa. No es poca cosa. En la antigüedad, ¿no es cierto?, éramos perseguidos, éramos tratados mal, nos insultaban en la calle, en los campos les echaban los caballos encima, la gente les tiraba, ¿no es cierto?, orina en la mañana cuando los hermanos predicaban y fueron tratados de la peor manera. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, ¿no es cierto?, la fe de aquellos hombres fueron perseverantes, siguieron predicando, ninguno se cansó, siguieron adelante. Hoy día podemos estar disfrutando de estar en este lindo salón escuchando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia ha aprendido a poner los ojos en Jesús, su mirada en Cristo por sobre todas las cosas. Y hay uno que engrandece, solo Cristo, por sobre todas las cosas. Y a Él nosotros tenemos que rendir honor y gloria. A Él, todo lo que usted sea, todo lo que usted obtenga, todo es del Señor. Nada es nuestro, porque todo lo que tengamos, nada lo vamos a llevar. Nada. No podemos tener en el corazón tanta ambición, tanta avaricia. Si el Señor nos da para comer lo justo, dar gracias al Señor por eso. Dar gracias a Dios, ¿no es cierto?, por lo poco que hay. Si Dios nos da mucho y podemos compartir con otros, gloria al Señor, porque eso hace un verdadero hijo del Señor. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos tan difíciles, tan difíciles. Así que le vuelvo a decir, el oír la lectura de la Biblia no nos asegura la salvación, solo ponerla en práctica, solo, ¿no es cierto?, hacer la voluntad del Señor. He escuchado tanto, hay una frase que me da tanta vuelta,
en mi corazón y la escucho y la escucho, la escucho, la escucho. ¿No es cierto? Escuché un mensaje un día que decía que un día vamos a ser puestos en balanza. Y más que nosotros, el mundo va a ser puesto en balanza. Más que nosotros, porque nosotros estamos esforzándonos en poder hacer la voluntad del Señor. Y este mundo será puesto en balanza. Gloria al Señor. En el cumplimiento de la palabra del Señor. Un lado nosotros y en el otro lado el cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso, mis amados hermanos, yo me recuerdo cuando yo era joven, yo tuve 27 años, no quiero que se vayan a sentir, hermano, por lo que voy a contar. Tuve 27, 28 años en una iglesia. Jamás, nunca prediqué en el altar. Nunca. Me dieron la oportunidad ni siquiera de coordinar. Nunca lo hice. Jamás. Nunca. Porque no todos son predicadores, no todos son coordinadores. Todos nosotros somos predicadores, algunos de la calle, algunos persona a persona, y de diferentes formas Dios nos usa. Gloria al Señor. La iglesia le pertenece al Señor. Yo, para poder ser pastor presbítero, tuve que pasar una buena cantidad de años antes de llegar a ser un pastor presbítero. Para ser un pastor probando, me costó mucho poder llegar a ser un pastor. Muchos años. Y uno va ascendiendo, ¿no es cierto? Va ascendiendo de probando a diácono. Años para poder llegar a diácono. Y otra cantidad de años para poder ser presbítero. Pero de la única manera que se consiguen las cosas es con los ojos puestos en Jesús. Con los ojos puestos en Jesús. Usted nunca aparte su mirada, del Señor Jesucristo. A usted lo llamó el Señor. Usted es un hijo del Señor, una hija del Señor. Esta carrera hay que correrla legítimamente, con paciencia. Esta carrera hay que correrla. Tenemos que correrla como el Señor nos ha enseñado, con paciencia. Tenemos que correrla, ¿no es cierto? Ser negligente en todas las cosas que nosotros hagamos. Tenemos que ser pacientes, porque si el Señor te llamó para bendecirte. Te llamó para grandes cosas. Te llamó el Señor para que después de esta vida tengamos una vida mucho mejor. El mundo dice comamos, bebamos, porque de esta vida no hay otro. Pero la palabra del Señor dice lo contrario. La palabra, la Biblia, esta biblioteca de 66 libros tiene la Biblia. Esta biblioteca nos habla que Cristo Jesús vino al mundo para darnos, ¿cierto?, vida y vida en abundancia, darnos vida. El mundo dice comamos, bebamos, de esta vida no hay otra, ya uno se muere, no hay más. No, nuestra alma, gloria al Señor, nuestra alma estará en la presencia del Señor si somos fieles. El infierno es real, el infierno existe. Muchos niegan la eficacia del infierno. Muchos dicen el infierno está en esta tierra y aquí se hace y se paga todo. Aquí estamos, no hemos pagado absolutamente nada. Por eso cuando me habla la palabra del Señor, esta carrera es a través de la fe. A través de la fe. No es que tengamos que comprar un equipo y salir a correr. Es a través de la fe. Por eso nos habla. Los creyentes ven a Jesucristo, ¿no es cierto?, como un ejemplo. Y es lo que nosotros hacemos. Mirar a Jesucristo. Él no decayó. Él, ¿no es cierto?, no dijo, no pensó en algún momento, no, me voy a volver de donde vengo mejor y me voy a pagar este precio. Él estuvo dispuesto a pagar por nosotros. Y gloria al Señor por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Qué hubiese pasado si Él no hubiese venido? Nosotros como gentiles no habríamos tenido ninguna oportunidad. Porque dice que a los suyos vino. ¿Y quién eran los suyos? El pueblo de Israel. Y dice que los suyos no le recibieron. Y al morir en el Calvario de la cruz, Él dio, ¿no es cierto?, la oportunidad al tiempo de la iglesia, a los que Él escogió, a los que Él llamó. Envió a sus discípulos de dos en dos, ¿no es cierto?, ir por un mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Hasta el día de hoy nos envía el Señor a predicar el Evangelio, a llevar las gratas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que la gente ponga su mirada en Cristo, por sobre todas las cosas. Todo lo que dice y todo lo que hay en las redes sociales no es así. Tenga cuidado con lo que usted
estudia, con lo que usted ve. Tenga cuidado, hay muchas enseñanzas erróneas. La Biblia le habla la verdad, la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Gloria al Señor. Quiero terminar con esto. Jesucristo permitió la humillación en su vida, pero ahora tiene la autoridad y el poder. Y Él resucitó y Él vive. Gloria al Señor. Y Él vive y Él vendrá y vencerá todo el mal. Él es el que se ofreció por nosotros. Él vive y está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por esta humanidad, por cada uno de nosotros. Él vive y Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá a buscar su pueblo. Su pueblo, gloria al Señor, su pueblo. Aquellos que lo rechazaron, aquellos que no le quisieron recibir. Hoy día es el tiempo nuestro. Hoy día es el tiempo de la iglesia. Hoy día es el tiempo que tenemos nosotros. La iglesia, lo he dicho en reiteradas ocasiones, la iglesia no pasará el arrebatamiento. Será levantada. Será levantada. Pero su iglesia, aquellos que Él viene a buscar, muchos se van a salvar. Muchos. ¿Y por qué se van a salvar cuando esté la tribulación? ¿Se ha preguntado usted por qué se van a salvar muchos? Porque quedarán los 144.000 que no podrán ser tocados. Y ellos llevarán el mensaje. Ese será el trabajo. Ellos no podrán ser tocados. Pero muchos que no acepten ponerse la marca a la bestia serán decapitados. Y ellos llegarán a la gloria. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Ya vamos a estudiar estas cosas, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir enseñándole a la iglesia todo lo que se nos viene adelante. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales y tenemos que aprender, tenemos que saber qué se viene. Así, pero no tenga miedo. Si sabe, usted lo único que tiene que tener, fidelidad con Dios. Nada más que eso. Ser fieles a Dios, hacer la voluntad de Dios y hacer todo lo que el Señor nos ha ordenado. Que Dios nos bendiga. Para Dios, tributo de honor y gloria, desde ahora y para siempre. Oramos al Señor. Póngase de pie.